Muy queridos alumnos de Derecho Canónico de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, comenzamos esta clase de la unidad número 3, que se titula Nociones de Teología del Derecho Canónico. Hemos visto una introducción general a la materia, luego en la unidad 2 las nociones de filosofía del derecho, en el video que les presenté, y ahora inauguramos esta clase presente en Classroom de las nociones del derecho canónico. Lo que voy a hacer en este momento es realizar una introducción a la clase de hoy y después ustedes podrán seguir con el diverso material que está colgado en la clase. Bueno, vamos a comenzar. Esta presentación ustedes la tienen presente también ahí en la materia. Nociones de teología del derecho. ¿Con qué se van a encontrar? En esto se van a encontrar nuevamente con un resumen de este libro, que venimos trabajando en la unidad anterior y en esta, en donde va a ser un primer planteamiento de la existencia y necesidad del derecho de la Iglesia. Ustedes van a ver, partiendo de que la Iglesia es una realidad mistérica, que solo se puede entender a la luz de la fe, pero que sin embargo se presenta como un organismo visible, y ese organismo visible tiene todo un derecho canónico, al punto que San Juan Pablo II va a decir que el derecho en la Iglesia es un factor necesario y es connatural en la vida de la misma Iglesia. Después de esto vamos a pasar a la fundamentación del derecho canónico. Van a existir 4 fundamentaciones, ahora simplemente las voy a mencionar, ustedes después la podrán leer, estudiar, meditar de una forma. Hay una fundamentación social, una fundamentación jurídico-realista, y quizás el punto 3 sea lo central, lo más importante, una fundamentación en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, una fundamentación en los sacramentos y también una fundamentación en los carismas, ¿no? Son como las 3 realidades propias del derecho canónico. Por otra parte, va a haber una 4ª fundamentación de la Iglesia como comunión y como sacramento, ¿no? Como verán, las 2 primeras son más generales, se podrían abarcar en todas las sociedades, y las 2 últimas son bien específicas de la Iglesia, lo que fundamenta, y ahí está el corazón de la teología, de estas nociones de teología del derecho. Bueno, ustedes van a poder ir viendo algunas diapositivas sobre cada una de estas fundamentaciones. Por ejemplo, en la fundamentación social, la Iglesia se presenta como una comunidad de personas bien diferenciadas. Está también dotada de Cristo, de una estructura bien concreta. La Iglesia va a participar de la única misión de Cristo, que va a buscar los objetivos, el fin de la Iglesia. Tiene una autoridad instituida por Cristo para dirigirla y lograr para que todos los miembros lleguen a la salvación. Y está llamada a perdurar en el tiempo hasta la consumación de los siglos, hasta el final. La fundamentación jurídico-realista, bueno, también ustedes la podrán seguir, estudiar, y me quiero detener un poquito en lo central, en lo más importante de esta fundamentación, en la palabra, sacramentos y carismas, porque entre todas las relaciones de justicia se encuentran sin duda aquellas cuya temática es más próxima en los ordenamientos civiles. Es cierto, por ejemplo, se aplicará de un modo especial el derecho canónico en las propiedades, en los sueldos, los estipendios, alquileres, ¿no?, que se pueden en los contratos. Pero, más allá de esto, estos elementos jurídicos, su íntima relación con la economía salvística, que forma parte del núcleo más esencial y original. Y aquí está lo que les decía que era lo central, ¿no? La palabra de Dios, los sacramentos y los carismas. La palabra, sabemos que es imprescindible para los hombres que se acercan a la fe, y que Cristo confió este depósito sagrado de su palabra a la Iglesia a través de la misión otorgada a Pedro y los demás apóstoles, y se instituyó también el magisterio para garantizar la custodia y la exposición también de la palabra de Dios.
Y todo eso implica unos deberes, implica unos derechos, por parte de los fieles, por parte también de los pastores. La palabra, bueno, vimos que es imprescindible, acá estoy repitiendo, pero todo esto tiene una fundamental dimensión normativa y jurídica. Es vinculante para los fieles y hace surgir derechos y deberes, y reclama determinados oficios y una adecuada estructuración. Es decir, la palabra de Dios trae deberes para quien la tiene que anunciar, trae deberes para quien la tiene que cumplir, pero también existe el derecho. Acá vamos a ver algunos, por ejemplo, el asentimiento que han de prestar los fieles a las enseñanzas del magisterio, el derecho de los fieles a recibir una educación cristiana y el conjunto de sus implicancias, el lugar que tienen los padres en la enseñanza de la doctrina, el apostolado personal, el apostolado también asociado, ¿no? Son todos estos derechos y deberes que surgen a partir de la palabra de Dios, que es el fundamento, la clave, junto con esto que vemos ahora, de la teología del derecho. Los sacramentos, sabemos que son medios por los cuales la Iglesia crece y se estructura, y esta trascendencia jurídica de los sacramentos se va a explicar por algunas nociones. Primero, por la propia índole. Sabemos que son signos eficaces de la gracia, que poseen no solo las características de exterioridad, signos sensibles, también de alteridad, un ministro y un sujeto que lo recibe, pero también la exigibilidad respecto de las normas de la celebración. Y esto es muy importante. Benedicto XVI va a insistir en algunos documentos de que los fieles tienen el derecho a que los pastores sagrados celebren según las rúbricas, las normas, cada uno de los sacramentos. ¿Por qué? Y porque si no perdería razón de signo, sino porque el signo perdería esta universalidad. La dispensación de los sacramentos comporta exigencia de justicia. Esto se relaciona con lo que ustedes conocen muy bien de cómo operan los sacramentos ex opere operato, cuya eficacia se funda en los méritos de Cristo. Por eso el ministro que ha sido constituido a favor de los hombres tiene el deber de conferirlos. ¿Sí? Ahí le cito a Lumen Gentium 37, que después va a tomar el código en el canon 213, que dice: a recibir abundantemente de los sagrados pastores los auxilios de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. ¿Ven? Estas cosas que venimos viendo. Porque los sacramentos producen efectos ontológicos, pero también jurídicos. Ejemplo, el bautismo, el orden sagrado, ¿no? Te cambia ontológicamente. A partir del bautismo pasas a ser un fiel, y ese fiel trae efecto en tu vida, trae efecto también en la herencia del reino de los cielos, pero también jurídicos. Tienes deberes y derechos que no tiene uno que no está bautizado. Y por última parte, los carismas. Sabemos, como dice el catecismo, que son gracia del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Y si tiene una utilidad eclesial, tiene una dimensión jurídica, porque son títulos de actividades. Esos carismas tienen que ser legitimados por la jerarquía y nuevamente van a generar derechos y deberes. Y lo último, la fundamentación en la Iglesia como comunión y como sacramento. Vamos a dedicarnos un ratito al concepto de comunión, coinonía, que es muy adecuado para expresar el misterio de la Iglesia. Y eso comprende los dos aspectos de una comunión invisible, de cada hombre con Dios y con los demás, pero también una comunión visible. Una comunión visible en el fondo de la profesión de la fe, de la unión en los sacramentos y también en la unión con el orden general. Y por último, la Iglesia como sacramento de salvación tiene la ventaja de subrayar la conexión de los aspectos visibles de la Iglesia, visible e invisible. Después nos vamos a detener un poco en lo que es el derecho divino y derecho humano, que ya algo en estas clases venimos diciendo. Este doble componente, comenzamos con la cita de Lumen Gentium, este doble componente de la Iglesia, divino y humano, distinguible
e inseparable al mismo tiempo. Bueno, eso que tenemos experiencia va a ocurrir también en el derecho canónico. Este elemento divino y humano que se va a distinguir, pero por otra parte no se puede separar. Un principio del derecho canónico es que se apoya en la base de un índole superior, que es el derecho divino, que entendemos por derecho divino el conjunto de factores jurídicos que tienen a Dios por autor y en el que están subordinados todos los elementos del derecho canónico humano. Y por otra parte, el derecho natural es aquella parte de la ley natural escrita por Dios en el corazón del hombre, como leemos en Romanos, que se refiere a las relaciones de justicia. Es el conjunto de factores jurídicos inherentes a la naturaleza humana en el orden natural. Y estos factores son universales, inmutables, indispensables. Afectan a cualquier persona. Bueno, cuando hablamos de derechos divinos, en general, estamos hablando del derecho divino positivo, es decir, el que fue promulgado y que nosotros conocemos por medio de la revelación, sobre todo de la Sagrada Escritura. Incluye un conjunto de normas, el principio de orden y demás elementos jurídicos. Algún ejemplo, el principio de igualdad y el principio jerárquico, la institución del primado petrino y del colegio de los apóstoles, las consecuencias que dimanan de la institución de los sacramentos. Este derecho divino tiene una positivización y una formalización, porque conocemos el derecho natural, que es accesible a la sola razón, aunque sin riesgo, por supuesto, de errores, aquel principio de Santo Tomás, que lo hace para la revelación, pero que vale de un modo para esto también, ¿no? Que si Dios nos hubiese revelado, pocos hombres, y no sin mezcla de error, lo hubiesen conocido. Bueno, este derecho natural también es conocido a través de la revelación. En cambio, el derecho divino positivo es solo conocido por medio de la revelación. Y las fuentes, la Sagrada Escritura, la tradición, están custodiadas y expuestas por el magisterio de la Iglesia. Y estos derechos tienen que ser integrados en el ordenamiento canónico, pero mediante las técnicas propias del derecho, ¿no? Acá ya vemos que el derecho va a tener sus técnicas propias. La positivización del derecho canónico se realiza a través de los diversos medios, el magisterio, la liturgia, la doctrina, y como ocurre con las verdades dogmáticas, a medida que se van conociendo, se van profundizando, se van formulando mejor y pueden tutelar más fielmente las exigencias. El derecho divino es el núcleo fundamental del derecho canónico. No podría haber una ley canónica que vaya en contra del derecho divino, se cae por supuesto, pero el derecho divino no forma en la Iglesia un ordenamiento distinto del humano. Ambos, divino y humano, constituyen un único orden jurídico, que es inseparable en sus aspectos divinos y humanos. Como el derecho divino no resuelve todos los problemas concretos, le compete al derecho humano la tarea de aplicarlo, según las circunstancias del lugar y de tiempo. A vuelo de pájaro vamos a presentar algunas actitudes de oposición del derecho canónico. Hay actitudes que rechazan toda esta dimensión jurídica, que vienen, podríamos decirlo, de dos lados: los antijuricistas eclesiales, que contraponen iglesia y derecho, y los antijuricistas estatales, que consideran que el derecho solamente es algo del Estado y no de la Iglesia. Con respecto a los primeros, un ejemplo concreto, Lutero, junto con su bula de excomunión, quemó parte del Corpus Iuris Canonici de la época, y en la actualidad algunas corrientes de la teología de la liberación. Y con respecto a los segundos, los antijuricistas estatales, para esta postura las normas de Iglesia solo tienen un valor moral o a lo sumo disciplinario, pero no entendida del derecho como se entiende para el Estado. Características peculiares del derecho canónico. El derecho canónico es el conjunto de factores que integran la estructura jurídica de la Iglesia Católica y están relacionados con lo que es
la Iglesia. Entonces vamos a destacar algunas siguientes notas. Primero, la universalidad. Como la Iglesia es universal, también el derecho canónico. No existe para ordenar un territorio, sino que afecta a todo el pueblo de Dios. De la mano con la universalidad y el ser de la Iglesia, la unidad y variedad forma un solo ordenamiento, pero esto no significa uniformidad. Por eso van a existir derechos particulares, van a existir también derechos que dejan para que legisle la conferencia episcopal y para que legisle cada obispo. Vamos a encontrar a lo largo del código varios de estos, y por eso vamos a encontrar en la edición, por ejemplo, de la conferencia episcopal argentina, que tengo aquí, que ustedes conocen, al final van a estar toda la legislación propia de la conferencia episcopal argentina en los cánones que la Iglesia Universal lo deja abierto. Plenitud. Plenitud de competencia y de soberanía. Elasticidad. Se adapta a las más diversas circunstancias personales, de lugar y también de tiempo. Esto que estamos viviendo ahora en esta Semana Santa, por ejemplo, particular, hay una rúbrica que dice que el Jueves Santo se prohíbe la celebración de sacerdotes sin el pueblo. Bueno, ahora, por esta elasticidad que tiene, se puede ahora celebrar para este Jueves Santo, como única vez. O el precepto de asistir a misa el domingo. La gran mayoría de los obispos lo levantaron hasta nuevo aviso. Ahí se ve la elasticidad que se va adaptando a las circunstancias. Más allá de lo que cada uno pueda pensar, si es prudente o no prudente, el código y el derecho de la Iglesia permiten hacer todo esto. Y por último, la pastoralidad, porque lo que busca el derecho canónico es lo que busca la Iglesia, la salvación de las almas, la salvación de los fieles. Y por eso es la ley suprema de todo el derecho. Y esto me da pie para lo siguiente: derecho canónico y pastoral. El derecho canónico y la pastoral no están en conflicto, todo lo contrario. Vamos a ver dos razones: porque el derecho canónico es esencialmente pastoral. Dar leyes es un aspecto de la acción pastoral, lo mismo que proveer y garantizar que se cumpla el derecho. Estas funciones tienen la finalidad de edificar la Iglesia. Ahí está, ahí está. Ahí está el derecho canónico, es pastoral, no va en contra, porque ayuda también, por ejemplo, la evangelización. El derecho provee, el derecho garantiza de que se lleve adelante. Y porque la dimensión de justicia es connatural al pueblo de Dios y se ha de respetar efectivamente. Si se quiere hacer iglesia, tenemos que buscar esta justicia en las relaciones, buscar la justicia en la obediencia, buscar la justicia en los derechos y deberes. Y por último, ciencia canónica y teología. Ustedes que son estudiantes de teología, la ciencia del derecho canónico estudia el ordenamiento jurídico de la Iglesia, desde sus contenidos más fundamentales hasta los más específicos e inmediatamente prácticos, pero sirviéndose del método jurídico, analizando la realidad desde la perspectiva de la justicia. Y por último, el canonista debe partir de ciertos datos teológicos. Ha de conocer qué son los sacramentos, su función, sus efectos, cuál es la posición en la Iglesia del Papa y del Colegio Episcopal, qué relación existe entre Cristo y su cuerpo místico, y en general todo aquello que tiene que ver con su núcleo fundamental de origen divino del derecho canónico. Sin teología no es posible poseer ciencia canónica. Más aún, el canonista debe operar también mediante la razón iluminada por la fe, como exige la aceptación plena del misterio de la Iglesia, si de veras se pretende cumplir su cometido. Bueno, hasta aquí la presentación. Ustedes se van a encontrar con este archivo, con la presentación, lo pueden ir leyendo, viendo más lento, volviendo una y otra vez. De vuelta, la bibliografía utilizada es el libro de Señor Mori Miras, que le comenté en la clase anterior.
y dos bibliografías para quien quiera profundizar: el libro de Irlanda que tenemos en la biblioteca del colegio, y también el libro de Bunge que está en la biblioteca del colegio, no, perdón, de la universidad, Las claves del código. Y ustedes los van a encontrar también en la versión digital con el link en la clase para que puedan acceder. Gentileza del autor, el padre Bunge, que bueno, y pone todas sus obras siempre a disposición. Ya veremos después en su página web donde podemos encontrar varios elementos. Bueno, hasta aquí la clase. Que Dios los bendiga a todos y será hasta la próxima.